Buenas noches, bienvenidos. Hoy en el programa de Implicados vamos a hablar en primer lugar con Javier Urra, el psicólogo y pedagogo, último premio además de San Francisco Javier. Él es experto en temas de psicología, pedagogía y presentará aquí en Implicados su último libro, Psicohigiene, el cuidado de uno mismo y de los demás. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de donaciones, de donantes de órganos, de sangre y de médula ósea, un tema muy interesante. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Nos acompaña en nuestra mesa un invitado de excepción. Él es Javier Urra, él es navarro, estellés, es psicólogo, pedagogo, premio además San Francisco Javier, último premio San Francisco Javier. Voy a resumir un poco: psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, Juzgado de Menores de Madrid, defensor del menor en la Comunidad de Madrid desde 1996 hasta 2001, doctor en psicología y autor de diversos libros sobre psicología y temas de infancia. Bienvenido, buenas noches, Javier. Pues encantado de estar en un programa además que se llama Implicados. Yo creo que esta vida lo importante es estar concernidos. Por cierto, que Navarra, entre otras cosas, que es un lujo, si hay algo en que destaca es en el tema del que vais a hablar luego, el tema de los donantes. Exacto. Y esa generosidad y ese altruismo define un pueblo. Encantado de estar con vosotros. Encantados nosotros de tenerte aquí. Vamos a adentrarnos en tu nuevo libro, es Psicohigiene, el cuidado de uno mismo y de los demás, que acabas de publicar recientemente. Antes de entrar en el contenido del libro, yo te voy a decir qué me ha parecido a mí cuando he visto la portada de primeras, cuando me ha llegado el libro, he visto la portada, qué impresión me surge la palabra psicohigiene. La idea que se nos puede venir a la mente es que tenemos quizá la cabeza embarrada o sucia de problemas, obsesiones, neuras podríamos llamarlos, y que necesitamos cierta higiene, cierta limpieza. Me acerco al objetivo del libro. Yo creo que sí. El libro es muy blanco, es muy aséptico, tiene esas hojicas en colores básicos de arce y busca volver a ser el niño que fuimos. Busca tener creatividad, tener ilusión, tener esperanza, dejarse quizás engañar, pero tener una actitud positiva, optimista, que es lo que teje la vida, junto con la esperanza, sabiendo que la vida nos vencerá, sabiendo que las cosas no son fáciles, que hay gente que es tóxica, que tendremos caídas, que la gente que queremos morirá antes que nosotros o nosotros antes que esa gente. O sea, sin irnos a Alicia en el País de las Maravillas, pero sí a buscar ayudar a los demás, facilitar la vida a los demás, hacerla más grata y poder controlar un poco el tiempo, no cronológico, pero sí el emocional. Parece que es un libro que habla de la vida, por lo que estás contando, habla de la vida. Sí. ¿Cómo podemos definir la palabra psicohigiene? Psico es la palabra que viene de lo que es la mente, que la mente tiene mucho de alma, que tiene mucho de espíritu, que tiene mucho de psicosocial, aspecto físico, aspecto de naturaleza, aspecto de contacto con los otros, de compartir y de interiorización. E higiene de limpieza del uso del agua, de ese término, ¿no? Lo que es un poco el urederra, ¿no? Lo que es la naturaleza, lo que es lo sano. Lo decías tú, el no contaminarse, el no estar siempre enfadado, el no estar siempre superado por las situaciones. Que lo urgente no nos haga olvidar lo importante, nuestros niños, el ser querido para decirle exactamente te quiero, el anciano del que hay que despedirse. Psicohigiene es un libro para reflexionar. Creo que es profundo por lo que estás contando. Sí, es un libro que ha llevado trabajo, es un libro que tiene muchos anexos, que habla de un test que se llama trauma, que habla de los aspectos psicopatológicos de la sociedad, que habla de un tema tan central como es el suicidio, pero psicohigiene habla de cómo manejarse en un trabajo el que lo tiene o cómo manejarse en el paro, cómo intentar vivir en pareja. Joder, tú piensa esta noche que hay quien lleva 36 años viviendo con su pareja y teniendo relaciones sexuales con su pareja. Eso es un gesto no solo de cariño y de amor, sino de creatividad. Es decir, la vida no es fácil, pero la vida merece la pena. Y ese aspecto ilusionado e ilusionante
es el que yo he querido compartir. Es un libro divulgativo, pero es un libro que tiene fondo y que está muy trabajado, no hay más que ver el índice temático, sí. Y veo que es muy optimista además. Sí. ¿Se puede vivir la vida tal y como nos está tocando este tiempo vivir de crisis, de desesperanza, que es lo que un poco estamos viviendo a nuestro alrededor, con optimismo? ¿O es un poco utópico? Porque igual hay gente que si te va bien la vida puedes vivirla con cierto optimismo, pero ¿cómo vivir la vida con optimismo Bueno, cuando es que te golpea no, yo creo la que es crisis? que cuando te van bien las cosas no hace falta el optimismo. El optimismo, los polacos dicen cuando no sopla el viento rema. Los chinos dicen, oye, si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los dos lados. Si se une tendrás un túnel, si no tendrás dos. Es ahora cuando el optimismo es una obligación ética. Es ahora cuando tenemos que tener esa esperanza compartida. Lo cual no quiere decir que no haya momentos malos. Por cierto, no hace tanto estaban las guerras carlistas. No hace tanto estuvo la guerra civil, no hace tanto estuvo la guerra mundial, no hace tanto había pandemias, no hace tanto de cada 4 niños moría uno. Has empleado una palabra que es cierta, hay mucha desesperanza, ¿pero por qué? Quizá porque le pedimos a la vida más de lo que la vida puede dar. Y la vida es lo que es, y no hay atajos, sea la droga u otro. Existe la tertulia, existen los amigos, existe la familia con la que vamos a tener cariño y conflictos. Y a partir de ahí, demos lo mejor de nosotros. Ya digo, sin querer ser perfectos, porque la perfección no se compagina con el ser humano. ¿Y no puede ser también que nuestro modo de entender la vida es erróneo? Que sí que todo el mundo disfrutamos con la tertulia con los amigos, con la familia, con la novia, con el novio, pero quizás el modo de entender la vida que tenemos hoy en día puede ser estamos evitando temas como la muerte y el dolor, no somos conscientes, no asimilamos, vemos la vida como que tiene que ser un derecho, que todo vaya bien y quizás por eso Sí. caemos en la desesperanza, al no haber trabajado en nuestra vida los temas como... te quería poner un ejemplo, el fracaso, que lo hablas en tu libro, y es una opinión personal, yo creo que no se nos educa en las universidades, en los colegios, en el fracaso, se nos educa en el éxito, pero no en el fracaso, y quizá haya cierta importancia en este tipo de educación, en lo que podemos llamar lo malo, para, digamos, vivir con este optimismo, con este saber aprovechar la vida a cada momento. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que una cosa que hay que hacer una noche es parar y decir, ¿qué pasaría si pierdo a los seres queridos? Entonces te saltan las lágrimas. Sí, hay que aprender a manejarse en el fracaso. Por cierto, hay gente que está fracasando todos los días y dice del fracaso se aprende mucho. Bueno, si eres un poco listo y si estudias porque fracasas. Pero sí, la vida es caer. Hay mucho miedo al fracaso, al ridículo, a no ser querido, a que la gente opine de mí. Si es que eso va a pasar. Por lo tanto, la vida exige valentía, coraje y humildad. La vida exige sentirse en ese sentido absolutamente concernido por los otros. Exige empatía, existe sensibilidad. Y el ser humano sabe que va a tener un final. Y sabe lo que es el dolor, y sabe lo que es el sufrimiento, y lo que es la deslealtad. Que hay gente que quiere huir, que hay gente que está siempre delante de una pantalla, que está siempre con los cascos, que no quiere hablar con su propia soledad. Bueno, la fuga y la huida no te lleva a ningún lado. El ser humano tiene que saber esas realidades, tiene que estar solo, tiene que mirar al universo y decir, pero ¿habrá algo más? Tiene que hacerse preguntas inteligentes, no digo que haya respuestas, y a partir de ahí sacar lo mejor de la vida, pero sin intentar estrujar la vida, sin exprimirla. La vida hay que vivirla, pero hay que más que sobrevivirla, hay que tenerle pasión, en cada uno en su momento, con sus ilusiones, con sus achaques, con sus dificultades, con sus dependencias. Esa es la vida. Por cierto, somos únicos, por cierto, toda la gente que está viendo este programa son distintos, pero cada vez creo más que la razón es importante, que la cultura es esencial, que el amor a la belleza es fundamental, pero que lo que nos centra son los sentimientos. ¿Se puede educar en los sentimientos como Sin educador, duda. como pedagogo? ¿Se puede educar en los Sin sentimientos? duda, sin duda. La mayoría de la gente chocas con otro en un coche, te bajas y dices, oye, disculpa, nos hemos rozado, vamos a hacer un parte de mutuo acuerdo. Pero ¿quién se baja con el gato? Y te dice, joder, es que es mi carácter. No, pues dese usted cabezazos. Es decir, no, la gente, yo que soy un experto forense, la gente mata o viola, pues porque le gusta, porque quiere, porque han entrado en su territorio, por dominación, por un equívoco sentimiento de posesión. Claro que podemos muscular la voluntad, pero podemos muscular nuestros sentimientos. Por eso somos libres, por eso somos responsables de nuestros actos. A veces nos puede el pasado, a veces somos incapaces del perdón, a veces no sabemos dar maquillaje y olvidar, a veces el pasado nos cercena un presente y un futuro. ¿Podemos en algo mejorar? Sin duda, sí. Y hay mucha gente que está sufriendo y que ha tenido pérdidas
incalculables, y mira la vida cara a cara de manera Se ilusionada, enfrenta. ilusionante y agradecida. Porque fíjate, la mayoría de la gente se queja de la vida, pero nunca le viene mal, nunca ve el momento de irse. A mí me llama la atención, por ejemplo, la gente que dice, joder, la vida es muy corta, y luego un domingo por la tarde no sabe qué hacer. Pero bueno, salga, pase, hable, pierda el tiempo, aprovecha el tiempo. pero piérdalo si quiere, pero como decisión. Pero sepa que está viviendo, sea consciente de su propia vida y sobre todo escucha a los demás. Yo en el libro digo que soy un poco cotilla social, me gusta la gente, me gusta el contacto, me gusta el piel con piel, aunque la persona no me termine de convencer, pero siempre te aporta algo, ¿no? Y conocer también. Oh, y conocer, Por y supuesto. viajar, y estar con una persona mayor, me parece riquísima, y ver a un chaval que corre, e irte a ver a un labrador que te explica que la vida también es paciencia, que se siembra hoy y se recoge dentro de un tiempo, si es que se recoge. Todos los refranes vienen del campo, la mayoría. Pero sin precisamente. duda, es que estamos en un aquí y ahora, en un exijo, y la vida no es eso. Ha cambiado lo que es espacio y tiempo, estamos todo el día interconectados, nos hace falta también, vuelvo a repetir, un poco replantearnos qué queremos hacer. Un tiempo Para el último día preguntar para quién he vivido, y eso nos dará respuesta si mereció la pena. Sobre esto también te quiero preguntar, porque tu capítulo número 5 es el juego de la existencia, el capítulo más, por lo que veo, es más espiritual. ¿Estamos perdiendo el sentido espiritual en nuestra vida, en nuestra sociedad? Pues quizás sí, un sentido espiritual, un sentido de trascendencia, ¿no? Un sentido de que el ser humano es algo más que el cuerpo, es algo más que nuestro alimentarnos. El ser humano cuando ve el fuego, a veces cuando ve correr el agua, o cuando mira las estrellas, capta algo. Es decir, hemos decidido que la ciencia lo es todo, pero la poesía también lo es. Y una lágrima también lo es. Tu libro tiene poesía, además. Sí, me he permitido. Bueno, no me atreví a decir poesía, pero sí hay unos tiene versos. al final Me la parece estructura que de el los ser versos. humano, claro, tiene un sentido de trascendencia. No digo de religiosidad, que a mí me parece bien, pero sí, uno tiene que plantearse por qué, para qué. ¿Tiene respuestas para todo? No, pero en el mientras tanto, ese derecho quizás a darle vueltas como seres humanos a temas trascendentales. y a dejar un trazo en la vida. Pero el libro dice una frase que es central del libro. Lo importante no es el yo, es el tú. En Navarra, ¿cuánta gente nos ha antecedido? ¿Cuánta gente nos continuará? Por lo tanto, ¿somos importantes? Pues muy relativamente. Y entonces, no nos demos tanta trascendencia, empleemos el sentido del humor, riámonos de nosotros mismos, tengamos capacidad para relativizar los problemas, antepongamos lo simpático, lo positivo, los detalles, busquemos ese gusto por las cosas y busquemos compartirlo. Tendremos días malos, habrá momentos en que no nos soportemos ni a nosotros mismos, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar conocernos en los ojos de los otros, y ese es el reto, el objetivo de este libro, que titula de una manera que ya veremos cómo lo plantean mis compañeros psicólogos y médicos, que es psicohigiene. Yo espero que sea un buen título. El título bueno es, por supuesto, impactante y llamativo, original. Sobre este mismo tema, el tema del juego de la existencia, como pedagogo, ¿cómo ves los jóvenes el planteamiento que se hacen de la existencia? Te quiero poner de ejemplo una viñeta de Cortés, José Luis Cortés, del viñetista José Luis Cortés, de hace años, y él decía: drogas, sexo y rock and roll no son más que una búsqueda rabiosa de Dios. ¿Estás de acuerdo con esta definición? ¿Realmente al no plantearse su existencia están planteándose Bueno, por yo creo otros que hay medios, jóvenes otros que caminos? están muy metidos en la droga, creo que hay jóvenes que van a un botellón y se manejan, y creo que hay jóvenes que son absolutamente sanos y nunca caerán ahí. Creo que la palabra alma, espíritu, es importante en el ser humano. Bien, hay gente que es atea, hay gente que es agnóstica, hay gente que es religiosa. Me parece que en eso hay que ser respetuosos. Yo sí creo que a los niños hay que alimentarles y hay que vacunarles y hay que darles la posibilidad de una opción religiosa, que el día de mañana ellos cercenarán o no. Es su decisión, pero no debemos de cortarles unas expectativas. Es verdad que la sociedad ha cambiado, que el término pecado, por ejemplo, está en desuso, pero sin embargo no el de ética, no el de moral. Hablaba hoy en la comida del tema de la estética, del protocolo, del autodominio. Es que eso es fundamental. No todo es que nos vigilen, que nos supervisen, que nos multen, que nos prohíban. No, está en nosotros. Desde nuestro interior tiene que nacer una razón, un proyecto existencial
para superar algo que está en nosotros, que es la pura angustia. ¿Qué ocurre con la fe? Pues que la fe es algo que se tiene, que no se puede razonar, que te supera, que te desborda. Yo creo que luego hay personas que comunican muy bien. El Papa actual, Francisco, es un hombre que llega, es un hombre que le dice a los jóvenes: no me balconéis, bajar, implicaros. Primerearme. Claro, a mí eso me parece muy atractivo, ¿no? Es decir, a los jóvenes, a los niños, hay que decirles: te trato con cariño, te trato con respeto, te doy responsabilidad de tus propios actos. No eres el futuro, eres el presente. Yo creo que tenemos unos jóvenes en general majos, bien educados, que entienden que el mundo es uno y que van a tener que dar respuesta, eso sí, a muchísimos dilemas, muchos de ellos gravemente éticos. Otro de los temas que tratas en tu libro es usar el amor buscando el bienestar de los demás. Tenemos en nuestra sociedad un concepto erróneo de amor, quizá muy egoísta, y quizá por eso hay fracasos en el amor, que se oye mucho. ¿O realmente sabemos entender bien este concepto? ¿Cómo nos puede ayudar el amor, según tu libro también, que la psicohigiene, cómo nos ayuda el amor a salir adelante de todas estas situaciones? Hoy en Pamplona he aprendido una frase que me ha gustado mucho: el matrimonio también es tiempo. ¿Es verdad? El tiempo también hace matrimonio. Yo creo que la gente aguanta poco. Vivir en pareja, en lo que sea, supone anteponer al otro sobre ti mismo. No tiene nada que ver el querer con el amar. No tiene nada que ver el amor-pasión de los 20 años con el amor mucho más de ese tiempo, del amor, de la ternura que se va ganando y del respeto en la otra persona. Pero le tienes que querer como es. Le tienes que amar exactamente con sus características, con sus defectos, con que se levanta pronto o se acuesta tarde. Es que cada uno es como es. Nos cuesta mucho darnos cuenta de lo que es distinto. Y sin embargo yo veo a gente que dice: llevo 50 años casado, mi pareja ha muerto, mi vida no tiene ya ninguna razón. Yo lo entiendo. La pregunta es: ¿para qué seguir viviendo? Y la pregunta es: ¿quién te echaría de menos? Si hay alguien que te echaría de menos, hay que seguir viviendo por esa persona. Y si no hay alguien específico, hay que tener un proyecto de vida, por una razón. Yo creo que una razón es hacer las cosas bien. Me parece que lo humilde, lo sencillo, lo bien hecho te permite dormir agradablemente. Cada uno en su función. Y se nota mucho el que conduce un autobús con ganas y queriendo ser agradable a los pasajeros, y el que va de mala manera y te lleva medio descoyuntado. Se nota. Y que es tono. tóxico, además. Sí. Se contagia, el optimismo y la negatividad sí, se contagia. Sí. Con algunas personas muy tóxicas, llegado a cierto punto, hace falta la cirugía. Hace falta el cortafuegos y decir: mira, tú lo que quieres es machacar al grupo, conmigo no lo vas a hacer, no te caigo bien, es recíproco, ¿qué le vamos a hacer? Intenta cambiar, pero hay mucha gente que necesita ayuda y hay otra gente que es simplemente encantadora y que es un lujo estar con esas personas. Bueno, yo últimamente me dedico a ellas. Nos vamos a quedar con todo este resumen que hemos hecho del libro, además pautas para la vida, psicohigiene, el cuidado de uno mismo y de los demás. Quiero despedir la entrevista con las primeras frases que tiene el libro, son de la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy muy seguidor de la Madre Teresa, me gusta mucho todo lo que escribe, y es: la vida es una oportunidad, aprovéchala; la vida es un sueño, hazlo realidad; la vida es un reto, afróntalo; la vida es tristeza, sopórtalo; porque la vida es la vida, vívela. Palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Es lo mejor del libro, sin duda. Claro que sí. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros aquí en Implicados. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta regresamos con un tema muy diferente, también solidario, también de la vida, que habla de la vida, que es la donación de sangre, órganos y de médula. Les esperamos aquí en unos minutos. Regresamos de publicidad. Vamos a hablar ahora de donantes de órganos, sangre y médula ósea en Navarra. Para hablar de este tema tan interesante nos acompaña en nuestra mesa José María Mas, eres presidente de ADONA, Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, también de donantes de médula ósea. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches.
También nos acompaña Manuel Arellano, él es presidente de Alcer, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Y a mi derecha se encuentra Emilio Garrido, él es donante de riñón. Ahora veremos quién es el receptor. Bienvenido, Emilio. Hola, buenas noches. Y a mi izquierda se encuentra el receptor de ese riñón, su hijo, Emilio Garrido. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Luego hablaremos con vosotros de vuestra historia, cómo es, una historia, un ejemplo de donación, y que servirá también para debatir un poco cómo puede cambiar la vida, qué puede aportar tanto el donante como al receptor la donación, en este caso de un órgano como es el riñón. Os quiero lanzar una pregunta general a los cuatro. ¿Navarra es buena tierra de donantes, de órganos, sangre? Te lo pregunto a ti, José María, podéis intervenir también. Jesús María, podéis intervenir luego también todos. Jesús María, ¿es buena tierra de donantes? Sí, hay un tema claro de que en Navarra, por tradición, desde hace muchos años, y gracias a mucha gente que no está, lógicamente, porque ha muerto, se ha hecho una labor muy importante en el tema de la donación de sangre y de médula ósea y, lógicamente, también de órganos. Entonces hemos sido punteros durante muchos años, hasta el año pasado, pero bueno, sí, la gente es muy generosa. ¿Sale de los propios navarros o el boca a boca? ¿Por qué? Podríamos decir. El boca a boca, vamos a decir que eso ha sido hasta hace unos años, porque la calidad, o sea, el plan de vida de las familias no es como antes. Antes el padre, cuando cumplías 18 años, te llevaba al autobús a sacarte sangre, o sea, te hacía donante ya. En cambio ahora, pues las familias se ven poco, se ven a la noche y tienen muchos más problemas más importantes, que no es que no sea importante la donación, pero bueno, hay temas de paro, hay temas de hijos, hay temas de colegios y bueno, pero no nos podemos quejar, ¿eh? Luego en tema de órganos, perdona que meta que añada otro componente más. Por supuesto. En tema de órganos hay, yo creo que dos factores. Uno, por lo menos, que es muy claro, que es las negativas familiares cuando los médicos van a solicitar a las familias la donación de los órganos del familiar fallecido. Navarra tiene las tasas más bajas. Yo creo que eso también es un tema que habla de concienciación de una manera muy clara, ¿no? Otro asunto que podríamos tratar son el número de carnets de donantes que se pueden hacer, que determinan de alguna manera cuál es la voluntad de la gente para hacerse donante. Normalmente Navarra tiene unas cifras de en torno a 700 a 900 carnets anuales nuevos. Esa cifra, ahora que hay muchos medios con los que comunicarse, muchos canales con los que comunicarse con la sociedad, redes sociales, internet, de todo, es muy fácil que la gente se siga sumando. Y el dato concreto que te quería dar es, el año pasado, la campaña que hizo Telecinco junto con la ONT de Eres Perfecto para Otros llegó a hacer 210 carnets de donantes, 210.000 carnets de donantes en España en un año. Yo creo que las cifras dicen que son bastante buenas. El año 2013 hablamos. Año 2013, Luego aquí la noticia, casualmente Diario Noticias, habla del año 2013, la tasa de donantes de órganos aumentó un 24,8 en donantes por cada millón de habitantes en 2013. Esos datos de que quizás estas campañas han logrado concienciar. Bueno, ahí hay la noticia, quizá podemos decir que está un poco envenenada. ¿Por qué? Porque del 2012 al 2013 hubo un crecimiento de un 24%, pero porque el 2012 fue muy malo. De hecho, fue la peor cifra a nivel nacional y la peor cifra en la historia de Navarra. Tiene cierta trampa. Entonces es muy fácil decir que efectivamente ha crecido. Aquí las cifras quizá ha sido un tema coyuntural. Los donantes han descendido en Navarra como han descendido a nivel nacional por el descenso de los accidentes de tráfico, que era el principal yacimiento de donantes de órgano, pero en otras comunidades autónomas se ha potenciado mucho la donación de vivo y se ha potenciado mucho la donación en asistolia, que es a corazón parado. Y aquí esas dos prácticas pues están todavía cogiendo ritmo, pero no depende tanto de la sociedad, que también, sino sobre todo de las instituciones y de los medios que tienen que potenciarla mucho más, ¿no? Es que yo creo que hay una particularidad. Navarra sí puede ser muy buena en concienciación, pero claro, para ser donante de sangre vas y te haces donante de sangre. El problema es que Navarra es una comunidad muy pequeña y que toda esa concienciación a la donación de órganos se traslade en trasplantes efectivos es difícil porque se generan pocos riñones. Bueno, evidentemente es cuando la gente fallece. Entonces, claro, hay que potenciar lo que decía Manuel. O sea, que hay mucha concienciación,
pero el descenso de accidentes de tráfico y de este tipo hace que no haya donantes jóvenes que acaben en trasplante, ¿vale? Afortunadamente, por supuesto, también. Claro. Pero es eso, es la particularidad. Hay concienciación muy buena, pero así como en donación de sangre, tú vas, donas sangre y ya está, aquí tienen que darse una serie de coyunturas más para que al final toda esa concienciación acabe en trasplantes. Y que también el tema de la sangre en cierto modo se regenera, con lo cual donar un riñón Claro, por es eso. diferente, claro, y ahí quizás sea más vuestro caso que la donación en cuanto no personas fallecidas, sino por parte de vivos sea más familiar, Emilio, como ha sido tu Normalmente caso. siempre es familiar, normalmente, pero también existen de amigos, también existen de otras personas. O sea, por eso lo único que hay que hacer unos estudios más amplios del donante y del receptor. ¿Se dan casos de personas, hablamos de familia o amigos, a caso de personas desinteresadas totalmente que puedan llegar a donar, esto igual conocéis en Alcer, el riñón, un pulmón, totalmente desinteresadas? Sí, desde luego a nuestra asociación, perdón Emilio, en nuestra asociación ha llamado, cada año llaman 1, 2, incluso algún año 3 personas que quieren ser donantes altruistas, es decir, una persona que desinteresadamente donaría en vida uno de sus riñones o una parte del hígado, que son los 2 órganos que ahora mismo se pueden donar en vida. Y sí que nos han llamado, luego eso tiene que pasar por el coordinador de trasplante, tiene que pasar una valoración médica, una valoración psicológica Claro. y una valoración judicial para comprobar que es completamente voluntario, que no hay ningún tipo de presión y que no hay ningún tipo de contraprestación y que uno lo hace porque quiere y además lo da a aquel al que le venga bien, que puede ser de su entorno o no, Una persona puede ser alguien de totalmente Cádiz que el desconocida. presidente está en la otra punta, ¿no? ¿Querías apuntar algo más, Emilio? No, era eso lo ha dicho Emanuel ya, o sea, que hay que tener claro que la donación de vivo solo se puede hacer de los órganos que o tenemos 2 como los riñones y con uno se puede vivir, o se regeneran como el hígado, que de una parte el donante recupera la totalidad y el receptor recupera la totalidad. El resto de órganos, desafortunadamente, no se pueden trasplantar en vivo, siempre hay que ir a trasplante de cadáver. Quizá haya también cierto desconocimiento respecto a lo que hablamos ahora, el hígado. Estamos hablando del hígado, es un órgano que quizá no sea de los más donados en vida, no sé si corregidme si me equivoco, pero se regenera y quizá muchas veces no donamos por aquel miedo a que no se pueda regenerar. No sé si Sí, hombre, sí que se dona en vida. El año pasado en Navarra las cifras de trasplante hepático fueron las mejores que había tenido en la historia, ¿no? Creo que hubo 4 donaciones de vivo en hepático que superan las que hubo de riñón, que solamente hubo 2 trasplantes entre vivos. Y sí que hubo 24, si no recuerdo mal, de cadáver. Es decir, coge mucha fuerza poco a poco, va cogiendo velocidad el trasplante de vivo y parece que está cogiendo más fuerza en el hepático, porque la ventaja que tenemos los enfermos renales es que tenemos la diálisis como colchón para mantenernos con vida. En el trasplante hepático, pulmonar y cardíaco, o llega el trasplante o la solución está muy clara en un plazo pues que los médicos determinan si es largo o corto, ¿no? Yo creo que eso también influye mucho en el factor decisivo de las familias a la hora de decir me voy a hacer donante o no. Ya sé que si me hago donante a mi familiar paciente hepático que está pendiente de un trasplante, o se lo dono o igual puedo llegar tarde. Con un trasplantado renal, bueno, me permite tener esa calidad de vida gracias a la diálisis que igual da un poco más de margen y que la gente se lo pueda estar meditando un poco más de tiempo, ¿no? Quiero pensar que eso es así. Sí. Os voy a preguntar también un poco sobre los procesos, por ejemplo, para donar sangre, ¿cuál sería, Jesús María, cuál sería el proceso que una persona tendría que llevar a la hora de donar sangre? Una persona que ahora nos esté viendo y se anime a donar sangre. Bueno, los requisitos son, primero, estar bien de salud, tener más de 18 años y pesar más de 50 kilos. Y luego tener ganas de ser donante y a poder ser donante muy fiel, que empiece una vez y que se anime a seguir donando. ¿Cada cuántos meses un donante dona sangre? Vamos a ver, los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 3. Ahora, la media a nivel nacional no llega al 2%. Quiere decir que no llegamos a 2 donaciones por donante, sino en Navarra estamos en 1,87. Pero lógicamente eso es porque tampoco se llaman a todos los donantes para extraerle sangre. Se llama a los que se necesita. Entonces hay grupos de sangre pues que se les llama cada vez que pueden donar, por ejemplo el grupo 0.
y hay otros grupos pues que son menos necesarios y se le llama menos. Entonces, el total de las donaciones a nivel de Navarra, pues a lo largo del año son entre 14 y 15.000 donantes, cuando en activo hay unos 27.000. Pero bueno, eso ya es un tema de organización del banco de sangre, que es el que adona, lo que hace es, vamos a decir, la labor social, que es hacer las promociones de la donación y el que haya donantes y que haya donaciones. Y una vez que has llevado al donante a la sala de extracción, ya es el tema médico que lo hace a través del banco de sangre, que es el que luego cita cuando hay que ir a donar y el que se encarga de la extracción y del reparto en los hospitales. En vuestro caso, en Alcer, ¿cómo es el proceso cuando una persona quiere donar un órgano? Obviamente, como estamos hablando hasta ahora, hay dos fases o dos momentos diferentes. Uno sería el de cadáver y otro el de vivo. El de cadáver probablemente es el más rápido. Es conveniente que la gente se haga un carnet de donante, porque el llevarlo en la cartera identifica a esa persona como donante. Y la identificación de esa persona como donante, a la hora de preguntar a la familia, si la familia sabe que esa persona quiere ser donante, suele respetar en el 100% de los casos la decisión de esa persona, con lo cual el carnet es importante. ¿Es lo más importante? No, porque al final la familia siempre va a ser consultada, con lo cual casi que lo más importante, al margen del carnet, es que uno lo hable en familia, sobre todo porque compara opiniones, tiene otros puntos de vista y le queda claro a la familia cuál es su opinión. Si yo me hago el carnet de donante hoy y me muero dentro de 20 años, igual he cambiado de forma de pensar y por eso se pregunta a la familia. Y por eso la familia tiene que estar informada. Y ahí preguntando a la familia, pues basta que digan que sí y los médicos determinan si todos los órganos son compatibles, son válidos o no. Si vamos a la de vivo, a la donación entre vivo, los primeros pasos son los que decía Jesús Mari. Lo primero es estar sano. Si uno está sano, y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, tiene posibilidades de donar. Se hace una primera prueba donde se mira la compatibilidad del grupo sanguíneo, que es lo principal para poder ser donante, y luego empiezan unas fases de procesos médicos donde según vas pasando van viendo que efectivamente tu calidad de vida es lo suficientemente buena como para que puedas donar vida a otra persona sin que a ti te vaya a perjudicar. Claro. Y de ahí se pasa a una fase psicológica, después del examen médico, una fase psicológica y luego un examen judicial, donde, como te decía antes, se comprueba que todo el proceso es válido. No hay ninguna coacción. Eso es. Emilio, en tu caso has tenido varios trasplantes de riñón. ¿Es difícil encontrar un riñón compatible? Sí, es muy difícil. Ten en cuenta que cuando tú pones un injerto a un cuerpo, un órgano, él lo recibe como algo extraño y lo ataca, como atacaría a un resfriado o a una gripe. Entonces, es cuestión de que cuanto más parecido sea lo que se llama la compatibilidad inmunológica entre el donante y el receptor, hace que el cuerpo sea menos agresivo con ese órgano. También es cierto que para evitar eso, porque no hay dos personas iguales nunca, salvo que sean gemelos univitelinos, se da una medicación que lo que hace es mantener siempre las defensas lo suficientemente bajas para que no rechaces el riñón o el órgano y lo suficientemente altas para que puedas vencer las enfermedades comunes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te van a trasplantar hacen, además del análisis de sangre, un cross-match, que se llama, es decir, poner tejido del donante con el del receptor para ver si hay un rechazo previo. Si hay un rechazo ya no se hace nada. Entonces se identifican exactamente cuáles son la inmunología, el complejo mayor de histocompatibilidad que se llama del donante y cuál es el del receptor y cuántas coincidencias tienen. Cuantas más coincidencias tengan, menos agresivo va a ser el cuerpo con el receptor. ¿Qué ocurre en el caso de múltiples trasplantes como el mío? Que cada vez va siendo más difícil, porque el siguiente trasplante tiene que ser igual a ti, pero no tiene que tener ninguna característica del anterior, porque estás como vacunado contra ese tipo de riñón y lo destrozarías inmediatamente, que es lo que me pasó en uno de los trasplantes. Entonces, después de 3 de cadáver es muy complicado ya, si no es de un entorno familiar, encontrar una compatibilidad lo suficientemente adecuada y segura y que además pues puedas descartar las compatibilidades de los otros que has rechazado antes. Entonces, es muy complejo.
Entonces no es tan fácil como decir yo quiero dar un riñón a mi hijo porque a lo mejor no se puede. No se puede, claro. Y aparte, la idea que podemos tener muchas veces del trasplante, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que tenemos ahora de riñón, es igual que te trasplanten el riñón y ya está, ya no hace falta mayor, pues ningún otro trasplante, ninguna otra operación. En tu caso ha habido más, o sea, el problema es que falló los primeros trasplantes. ¿Cuál es el problema o el asunto que hay de fondo para que te tengan que trasplantar hasta 4 veces el riñón? Hay muchas casuísticas, de hecho cada uno de ellos tiene su propia casuística. Por generalizar, ¿por qué puedes perder un riñón trasplantado? Primero porque no deja de ser un cuerpo extraño que con el tiempo tu cuerpo lo va a ir atacando poco a poco. Por mucho que tengas medicación, va a ir poco a poco deteriorando. La vida media de un riñón de cadáver es de 10-15 años. De un riñón de vivo es más, es de 20. Segundo, en el proceso de trasplante de cadáver hay un tiempo entre que el riñón se extrae hasta que se pone al receptor. En ese tiempo el riñón pierde calidad. Se procura tener suficientemente conservado como los protocolos médicos indican, pero hay un tiempo. Por eso es mucho menor la supervivencia. Y tercero, está el tema de la medicación. O sea, tú tomas una medicación que en realidad es muy fuerte y al final eso al riñón también le va haciendo daño poco a poco. Entonces, los casos pueden ser cualquiera de los tres. O que te pongan un riñón, que esa es la más dramática, que es una que realmente sea incompatible contigo y lo destroces en 15 días, que es lo que hice yo. Entonces, normalmente los riñones van envejeciendo, los riñones normalmente son de gente mayor que el receptor, con lo cual también el riñón va envejeciendo contigo, va perdiendo. Es un riñón que no es tuyo, que tiene que es de gente mayor y que además le está dando una medicación muy fuerte. Lo que no quita que bien cuidado, ahí pueden durar 20-25 años y con una calidad de vida, por supuesto, a años luz de diálisis. Tenemos algún trasplantado que ya lleva 36 años de vivo, de un hermano que lleva 36 años y están los dos perfectos, fenomenalmente bien. Me comentabas el caso de que cuando vas trasplantando un riñón tras otro de cadáver, llega un momento que igual necesitas el riñón de un familiar, y este ha sido tu caso. Emilio Garrido, padre, tu padre decidió en el cuarto trasplante... Llegamos a un momento en que nos dijeron, bueno, que vimos la posibilidad de donarlo a la familia. Entonces nos miramos mi mujer y yo tenía 5 identidades, mi mujer tenía 3, y entonces optaron por mí. Y ya empezaron a mirar todo el protocolo que hay que mirar de que yo esté en condiciones para donar. Y una vez que dieron el ok, pues se le dio el riñón y hasta eso se hizo pues en la misma clínica, en la misma quirófano prácticamente, y pues eso, yo a los 2 días estaba ya para poder marcharme a casa. Supongo que no te lo pensaste 2 veces. No, por supuesto. La prueba tenemos que ahora tenemos otro ejemplo en la familia, que es la hija, que se la va a dar su madre, o sea que... Es una familia de receptores y donantes. Pues sí, ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que donaste el riñón? ¿Cómo ha cambiado? Para mejor. Yo, la verdad que para mí muchas veces digo que me ha dado cuerda, porque si antes era hiperactivo, ahora soy súper hiperactivo. Porque yo, con el tiempo que estuve trabajando después de dar el riñón, bueno, yo viajaba más que la maleta de la Piqué, constantemente viajando, y feliz, y muy contento. Y luego, pues mis deportes favoritos, pues los llevaba a cabo todos, el cazar, el esquiar, el montar a caballo, y sigo siendo igual, o sea, muy feliz por haberlo hecho, y por supuesto que muchas veces me acuerdo, pienso, pero me habrán quitado el riñón, porque no he hecho en falta ni que tenga más sed, ni que tenga más hambre, ni que me canse, ni que sude, ni que... No tengo ninguna... Y en lo personal también te habrá aportado mucho, por supuesto. Calcula. Es como suelo decir, me ha costado riñones ese hijo. Otro de las donaciones también que quizás son muy desconocidas en cuanto a método es la de la donante de médula ósea que hacéis en Adona. Te quiero preguntar, Jesús María, ¿cuál es el proceso de un donante de médula ósea? Que supongo que serán, en el caso de los donantes, muchas menos personas que en sangre, en este caso, quizá por desconocimiento. ¿Cuál es este proceso? Bueno, el proceso es el mismo que para sangre. Lo único que cambia es que en vez de los 18 a los 65 puedes donar sangre, lo de médula es de los 18 a los 55. Entonces el proceso, y es cierto que hay menos gente porque hay desconocimiento en el tema, y es porque se tiene mucho miedo, porque siempre la gente lo confunde con el tema de la espina dorsal. Antes te metían una aguja en la espalda, eso no es así. O sea, ahora con una
una forma de extracción de la sangre que se llama aféresis. Si hay alguien que es compatible con tu médula, te preparan ya para que en donde están las células madres que están en los huesos generen durante 10 o 15 días más células madre y a través de la sangre se extrae. Lo único que eso es cierto, que es una operación de que dura, en vez de durar como una extracción de sangre, que es 8 minutos, dura entre 5 horas y 6 horas. Pero tranquilamente de la sangre, y una vez que te han hecho esa extracción, a funcionar y todo normal. Y podemos decir que no habría ningún peligro, igual son prejuicios que hay que Bueno, tumbar. Antes todavía hay alguno que se le suele hacer esa forma. En general se hace a través de la sangre. Entonces antes siempre era más riesgo porque te tenían que operar en un día con el otro que tenías que trasplantar, te dormían lógicamente como una operación normal y siempre tenías más riesgo. Ahora ya no hay ese tema, ¿no? Además, por suerte, ahora que me preguntas el tema de la médula ósea, este mes pasado hemos tenido 2 casos muy importantes. Ha habido un donante de Canadá para un receptor de Pamplona. En 48 horas al de Canadá se le extrajo la médula, la parte necesaria, y a las 48 horas lo operaban en Pamplona. Y otro caso distinto ha sido un donante de la Ribera de Navarra para un chaval de Inglaterra. Entonces, eso es una vida salvada total. Entonces, lo que sí es cierto que en Navarra ahora hay unos 8.000 donantes en activo de médula ósea. Entonces, nosotros desde la asociación animamos a los que se hacen donantes de sangre, que no cuesta nada, que le saquen un tubico más para que entre dentro del ritmo. Porque normalmente la media que tenemos en los últimos 5 años, los donantes nuevos de sangre vienen a ser entre 1.500 y 1.600. Entonces nosotros animamos, porque hay mucha gente pues que le da miedo, no conoce el tema y dicen, joder, pues esto no sé qué, tiene peligro, pero bueno, no tiene ningún peligro. Comentabas el caso de Canadá con uno de aquí de Pamplona, Ribera con Inglaterra. ¿Puede ser también porque encontrar compatibilidades en médula ósea es muy difícil y por eso igual se recurre a lugares tan distintos geográficamente? Es una lista única, Claro. Aquí en España lo lleva la Fundación José Carreras, que está conectada a nivel mundial, y bueno, te buscan esto. El tema está en que entre familiares hay posibilidades de un 25% de que seas compatible dentro de la familia, hermanos o padres, lo que sea. Pero no emparentados es de uno entre 80.000. Entonces, animamos a la gente para que cuanto más gente esté dentro del ritmo, pues más posibilidades hay para alguien que necesite la Aumenta médula. el porcentaje. Sí, pero es muy difícil. Pero bueno, en eso estamos. Se intenta. En nuestro programa en Implicados nos gusta todas las semanas, todos los programas, salir a la calle y ver qué opina la gente sobre los temas que tratamos. Esta semana la pregunta ha sido muy diferente y hemos tenido, la verdad, bastante suerte o hemos conocido realmente la realidad navarra respecto a los donantes. Hemos preguntado directamente, ¿usted es donante de sangre? Y hemos tenido la suerte de que la mayoría de personas que nos hemos topado en la calle han dicho que sí, que son donantes de sangre y nos han contado el porqué. ¿Usted es donante? Sí, ¿Qué le llevó a donar sangre? no sé, un amigo me invitó. ¿Qué le convenció? Sí, me dijo, vamos, ven aquí, me engañó, me dijo, vamos a echar una caña y un pincho, me dijo. Y ahí acabé. Yo sí, yo he sido donante, pero ya no soy donante porque tomo una medicación, porque no cuesta nada dar sangre. Pues muy sencillo, que mi hijo necesitó en un momento determinado, en una operación que tuvo, necesitó sangre y dije, claro, si otros le dan sangre a mi hijo, ¿por qué no voy a dar yo mi sangre para otros? Ese fue el motivo. Sí, ya llevo tiempo y ¿Y qué le llevó a hacerse donante? pues es, no sé, pues hago una cosa que es gratis y bueno para la gente, ¿no? Que necesita sangre y eso, ¿no? Pues para eso. Y... Más bien colaborar con la gente, ¿no? Estoy viviendo siempre en Madrid y allí en Madrid yo también daba sangre, pero en Madrid era muy fácil para mí porque tenía siempre unos autobuses en el recorrido yo iba andando hacia el estudio y allí tenía autobuses de donantes y era muy cómodo para mí, cosa que no veo aquí en Pamplona. Y otra cosa que tiene fama allí en Madrid
era precisamente que Navarra era la provincia de más donantes de España. Y teníamos fama los navarros de eso. Decía, usted es de Navarra, pues ya sabrá que los mismos de la Cruz Roja. ¿Y qué motivos le llevaron a usted a donar sangre? Porque veía allí el autobús y decía, oye, pues voy a dar sangre, no me costaba nada. Respecto a esta última respuesta, los autobuses, ¿qué comentario podríamos hacer, Jesús María? ¿No hay actividad de autobuses en Pamplona? No, bueno, es que en Pamplona es distinto a las grandes capitales. En Navarra está estructurado en centros locales. Uno está el centro el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, que está en el hospital, y otro está en Tudela, en la calle Eza. De ahí se saca un 60% del total de las donaciones. Y luego un 40% del resto se hace a través de una automoteca que va todos los días del año por distintos pueblos de Navarra. Entonces se concentra todo en Pamplona, porque es que no tenemos gente como para poner muchos autobuses, sino que de esta forma está estructurado y que funciona bien. Y en Madrid hace falta más sangre y la están buscando como y en Madrid locos. No te digo que te salga, no te meten en el autobús, pero es lógico, el Madrid tiene muchas carencias de sangre, igual a uno le tienen que operar y no hay problema de médicos, ni enfermeras, ni de quirófano, pero hay problemas de sangre. Entonces te dicen, oye, vente con 20 amigos o con 10 amigos para que te saquen para ti y para gente que no tiene a nadie. Entre diferentes comunidades, también en sangre, pero también en órganos, ¿se colabora en el tema de donación? Sí, se colabora mucho. De hecho, las estadísticas que saca la ONT cuentan que el año pasado en Navarra, no recuerdo muy bien los datos, pero algo así como nosotros importamos 17 órganos y exportamos 22. O sea, hay intercambio de órganos en las comunidades y yo creo que ese es uno de los grandes valores del sistema nacional de trasplantes que dirige la ONT. Que no es cada comunidad es un reino de taifa, sino que todo es un territorio global donde se intercambian los órganos para determinar a quién es al que más le necesita. Y yo creo que una buena prueba de esto es el super récord, porque ya no es récord, el récord fue el año pasado, este año fue super récord, en 24 horas hacer 45 trasplantes renales en este caso, perdón, renales no, de todo, por el corazón, pulmón, donde también intervino Navarra y donde me consta que hubo algún órgano aquí que salió fuera, alguno de fuera que llegó aquí. Yo creo que eso es una de las grandes bondades del sistema que tenemos nacional de trasplantes, ¿no? Ese intercambio que posibilita muchas cosas. Para ir finalizando, Emilio donante, Emilio padre, Emilio Garrido padre, te quiero preguntar, quiero que nos aportes, ¿cómo animarías a alguien que nos está viendo ahora a que done, bien sea sangre, órganos, médula también? ¿Qué consejo darías? De sangre puedo decir que, pues eso, que es fácil y que no tiene más que ir un día al banco de sangre, sacarse sangre y si está bien, que sigan dando. Yo, de hecho, soy medalla de oro de donante de sangre. Y de donante de órganos en vivo, pues es un poco que te toque la médula. Quiero decirte que toque la médula, no, que te toque un pariente o una familia que digas, oye, yo estoy dispuesto a darte el riñón a ti, o esas personas que llaman al centro de Alcer y piden que quieren donar a quien sea. Entonces, el problema es miedo que pueden tener, pues yo puedo hablar de que yo al menos, y como yo conozco a varios donantes de vivo, que no han tenido ningún problema. O sea, al revés, la satisfacción enorme de haberlo dado, primero. Y lo segundo, que no te encuentres ningún problema ni ninguna pega en tu forma de vivir diaria por haber hecho aquello, sino al revés, contentísimo de haberlo hecho. Emilio, por último, un consejo también que darías a las personas para que se animen a que donen, a donar. Hombre, tanto en vivo como en cadáver, yo creo que en cadáver está muy claro, es cuando tú fallezcas, tus órganos no van a servir para nada y pueden salvar hasta 5 vidas. Y en vivo, pues bueno, es una forma de, si puedes y tienes posibilidad, la satisfacción va a ser muy grande, la calidad de vida que vas a dar no tiene precio y yo creo que es algo que te va a llenar y que va a ser un orgullo para ti toda tu vida. Y que es también solidaridad con mayúsculas. Con mayúsculas. Con mayúsculas. Nos vamos a quedar un poco con esta idea, con estos últimos consejos también. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido.
por haber dado vuestra opinión, vuestras pinceladas sobre el tema de la donación, y a ustedes les esperamos la semana que viene. Hablaremos, otro tema será comedores sociales, lo hemos dejado para la semana que viene al final este tema, lo hablaremos junto con otros. Les esperamos aquí dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. ¿Qué ves acá? Si ves media naranja es que crees en el amor, en el verdadero, el que se escribe con mayúscula, el que te da la vida. Tenés razón, las medias naranjas existen. Tenés una posibilidad entre 70.000 de encontrar la tuya. Hazte donante de médula ósea. Adona. Durante siglos he caminado solo en este mundo, oculto entre las sombras, invisible a vuestros sentidos. He descubierto que la palabra amor se escribe con sangre y que vuestras familias solo son frágiles recipientes de vida. He sobrevivido a vuestras estúpidas guerras y he escapado del calor de miles de amaneceres. Pero es ahora cuando por primera vez tengo de qué preocuparme. Deja que los vampiros se mueran de hambre. Dona sangre.